ya lo sabéis algunos, que por la tarde no abre ningún día, ninguno, solo por la mañana. Y días de diario, nunca fin de semana, ¿vale? Solo julio y agosto. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. La coordinadora nos dijo que el ideal sería viernes por la mañana. Y nosotros pensamos la misma fecha. Viernes por la mañana, habría que reunirse, julio y agosto. ¿Qué os parece? De 11 a 2, más o menos. De 12 a 2 o 11 a 2. O nada. O en viernes por la mañana aquí o nada. O en la calle. Somos conscientes de que mucha gente estaremos de vacaciones o estaremos haciendo mil cosas más, pero bueno, prácticamente han dado a entender que el centro cívico está vacío los viernes por la mañana y que tampoco habría... Sí, pensaba que estaba vacío para nosotros solos. Prácticamente, porque es que el viernes no hay nada más, entonces por pedirla que nos quede claro, con que esperemos que por lo menos vayamos 2 o 3 personas. Así que es eso. A ver, levantad la mano quién se va en julio y agosto de vacaciones. Tu Sosori, Alba, tú solo vuelves fin de semana, ¿verdad? Yo voy a estar todo el verano al pueblo. Bajaré si puedo. Ya. Si puedas. Es que está ese problema. Pero si no puedes, ¿sabes? Este es el problema que hay diario. No el pueblo. Y tú también has levantado la mano. Yo... Vale, ¿qué más? La pregunta es, ¿lo pedimos o no? Claro, es lo que no ver, porque Evidentemente sabemos que la mayoría estaremos de vacaciones una semana, 2 semanas, o lo que sea, o un mes, entre julio y agosto. Pero tenemos los 2 meses disponibles. Es pedir cada 2 semanas. Vienes por la mañana, en vez de todas las semanas. Vaya mejor. Podría ser, ¿no? ¿Queréis pedirlo quincenalmente? Sí, quincenalmente. La sala la tenemos disponible para hacer lo que queramos y podemos pedir casi cualquier sala porque no está vacía el centro cívico para nosotros. Que haya mucha... es por ser posible. Claro, Yo, sobre todo, quiero preguntar a la gente si tiene algún problema de levantarse a las 11 o a las 10. evidentemente, cierran a las 2. Vagancia. Abren de 9 a 2, ¿eh? De 9 a 2. Cierran a las 2. Abren a las 9. Por estar postra que a las 9, pero claro. ¿Cómo se está la nueva? Pero vamos. Ya, es que... A ver, ¿qué Si no va a pedimos? haber nadie, la pedimos y que vengan los que vengan. Bueno, es que el miedo que tengo yo es que miramos la sala los viernes por la mañana y no vaya ni Clifford aquí a... O que venga uno y sigue... ¡Uno! Ya son 2 tenemos para pizza. Es que no tengo ese miedo, ¿sabéis? Que no quiero que sea... Ya, por eso lo pregunto. O sea, nos importa, ¿no? Vienes por la mañana de 11 a 2, por ejemplo. 11, 12, 13, sí. Vale. Hombre, la hora sería bien importante, sería importante delimitarla, que aunque repito, va a estar vacío todo el centro cívico, literalmente, hay que poner una hora más o menos. Vale, pues esto lo entregamos el lunes. Sí. Vale, de 11:30 a 2, ¿os parece bien? 11:30. O 12 o 11. No, 11. O 11, porque así la gente lo viera a las 12, así. De 11 a 2 podemos pedir esto es lo que vamos a entregar, algún añadido, 11 a 2 a las 3, a la 1 a las 2, pues ya está, 11 a 2. ¿Todos los viernes al final? Sí, por mañana. Pues ya está. Otra cosa también habría que comentar. En septiembre está cerrado entero el centro cívico, también, pero abre por las tardes, sábados no. Entonces, la opción para reunirnos los viernes sería coger una tarde, coger viernes tarde. Pero hace falta para estos. Hace falta una para verano, otra para septiembre y otra para el curso de verano. En principio una era para el curso virtual. Esto es para el curso virtual, sí. ¿Os parecería bien para septiembre pedir viernes por la tarde? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. No hay ningún problema, ¿no? Porque... Hasta el Lunes lunes de Jacobo, porque tú tienes que ser por la tarde, ¿verdad? Pero ¿cuándo empiezan las clases? En septiembre. A lo mejor, no sé, a mediados de septiembre, octubre. ¿Alguien sabe más o menos cuándo empiezan clases en la ESO, en bachiller, en la uni? En la ESO, el 13, o el 15 de septiembre. Y bachillerato, pues que dice bachillerato, en la ESO el 15 de septiembre. Y en bachillerato, lo mismo, también en septiembre. Y la universidad, octubre, ¿no? Ah, no, empieza
tranquila. Septiembre es por un poco problema, pero por las recuperaciones y por... No, y están las fiestas. A lo mejor es como yo. Quizás lo mejor sería que cogiésemos julio y agosto por la mañana, septiembre descanso y octubre. ¿Y cuándo vamos a hacer el siguiente weekend? Porque tampoco- En noviembre. Hemos elegido el día 11 de ¿no? Vamos, está ya Sí, está anotado. octubre, el 11 y 12 de noviembre, 11 y 12. pero simplemente será el Secret Weekend 2. Entonces podemos tomarnos un de descanso. Sí, la cosa Solo con octubre nos da tiempo a hacer lo que hagamos. Siempre. de noviembre. La cosa es, todos los preparativos del Secret Weekend, que por cierto, habría que decidir la temática de este año. Si había como Por eso es importante reunirnos en verano. Por eso es importante reunirnos en verano para avanzar y que no nos pase como el año pasado, que estuvimos jodidísimos. Teniendo julio y agosto enteros para reunirnos por la mañana está muy Podemos bien. descansar en septiembre, que va a estar más complicado de ver, pero a mí Que aún así que en septiembre podemos quedar de otra forma más informal, no siempre quedando aquí, podemos quedar en grupos en un lugar en la calle, o en el parque. O decimos, pues vamos a hacer esto, pintar no sé qué, vamos a hacerlo en el parque de aquí, pues lo decimos por el suelo y ya está. Que la cuestión es esa. Lo que pasa es que hay gente que tiene exámenes de septiembre, está como incluido. Y mucha gente también tendrá... Ya, pero como empiezan de la bachillerato sí que tienen en septiembre exámenes. Y luego por la tarde pues no es. Creo que no, o sea, el mes como preferís. O sea, julio, agosto y septiembre descanso, pero en julio y agosto hay que reunirse. Los que podáis, claro. Pero no sé, yo diría hacer el Secret Weekend un poco más tarde. Hombre, se puede cambiar la fecha. Las últimas semanas de noviembre, ¿vale? La fecha del 12 de noviembre es la semana siguiente al Salón de Barcelona. ¿La ¿Lo cual? habéis tenido en cuenta? Ya, pero es mejor que no coincida con el segundo que sí. Que sea antes o que sea Sí, después. pero eso quiere decir que los que vayan al Salón de Barcelona no van a estar con los preparativos de la semana antes del siguiente. Bueno, Hombre, recuerdo que el Secret Weekend del año pasado coincidió el... ya, pero sí que va a quedar con gente a lo mejor de segundo interés para hacer. Pero ¿cómo fue el año pasado? Porque también coincidió un poco con el Salón de Barcelona. También fue un par de semanas. Fue el 20 y algo, fue más de un par de semanas. Que habíamos puesto esa fecha como fecha orientativa, que tenía todo el calendario. No está todo, o sea, la dijimos a la tía que lo pusiera por si acaso, que podemos cambiar. Podemos cambiar a lo mejor el 18 o 19 de noviembre o el 26. Yo diría 25-26. A lo mejor es un poco tarde. Ya, es que recuerdo que el año pasado hubo otro problema y eran los exámenes de primer trimestre. Eso es que ya es la Navidad. Sí, Sí, pero este calendario cambia ahora. Ahora es 25-26. se podría hacer 18 y 19 una semana más tarde que la que está. Pero eso coincide con los Salón de Barcelona. No, no, ¿El salón de ¿Cuándo es? Los primeros de noviembre. es al final de tu primer fin de semana. Y si cae a final de noviembre. Pues si es el primer fin de semana será 4, 5 y 6. está pequeño el vídeo. Entonces, esto lo haríamos 2 semanas más tarde, yo creo que no interferiría. Vale. Entonces quedamos entre o 4, 5 y 6 o ya la última, 25-26. ¿No? Entre 18 y ¿Cómo 19. que la última? La última o la primera. Pero si la primera es la del. Digo, o sea, la última o la penúltima. La penúltima. Sí, vale. Vale. Jaco, ¿quieres hacer un pequeño, muy breve pero del proyecto para la semana que viene? ¿Ahora? Muy breve, 15 minutos o 10, decir algo, no sé. Como quieras. A ver qué traemos acá. No tengo nada en mente, pero bueno. No, pero ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Porque yo tengo pensado que la semana que viene hagamos un proyecto, una proyección de anime. Empezar con la proyección de anime de Jonas. La semana que viene empezar con la proyección de anime de Evangelion. Estaría guay. Y yo no voy a estar. Exactas, voy a estar. Yo no voy a estar en toda la proyección de anime y el proyecto. ¿Quieres decir algo con minutos? Por lo del proyecto del videojuego este, por el vídeo, pues nada, habría que empezar por el principio porque todavía no hay nada hecho ni nada pensado con Opel. Habría que empezar con la primera fase que os hablé el sábado pasado. Lo que es hablar de lo que es el desarrollo del juego, la gama principal, lo que es caracterizar por completo todos los personajes que pueda haber, tanto principales como los que puedan aparecer y todo lo demás. Solo decir que Cell, Yuna y tú tenéis que estar. Sí, por lo cual tú vas a poder estar. ¿Yo? También. No. Ah. Sí, desde la perfecta. Es que el problema es que los principales estén siempre, porque son los que más horas van a grabar de vídeo, realmente. Luego, por lo demás,
que nadie ha pensado de hacer algún personaje que aparezca en el juego, ya sea como un enemigo o como un quest normalito, de esto de que preguntemos alguna duda y sepa el quest lo que queramos preguntarle, pues también. Vamos, que todo lo explicaré la semana siguiente lo más probable. Y no sé qué más decir. En principio, para todo el que quiera actuar, va a haber un papel de un tipo u otro. Sí. Que por eso que los protagonistas ya se votaron, pero para... El espacio de los personajes va a ser totalmente flexible, o sea, si queremos, vamos, si por ejemplo quieren participar 20 o 25, van a haber 25 personajes los que se quieran. Que luego tampoco os preocupéis si no vamos a tener personas suficientes para hacer los enemigos, pues tampoco va a pasar mucho porque se pueden renderizar los enemigos, se pueden poner monigote ahí que se corra y tal, y arranca. Por el demás, no sé, pues eso. ¿Os acordáis más o menos de la última reunión? ¿Cómo fue? ¿Cómo dice que iba a ser? De que la gente se olvidara que esto no iba a ser un juego de RPG al 100%, sino que habría que pensarlo como un juego, una aventura gráfica. De esto de escoger un camino, o hablar con un personaje que esté en esa zona, o pues mínimamente pues es hablar y después de hacer la primera fase, que es la de desarrollo, la de zona principal, pensar absolutamente todo. La segunda fase, que creo que se va a hacer un poco corta porque el vestuario no es que vaya a ser muy complejo, pero va a ser necesario. La segunda fase es la del vestuario. Luego ya la tercera fase, que es la de rodar, que ahí ya se va a rodar todo, ahí obviamente... Vale, de esas fases, sobre todo la tercera fase que es la de rodar, es la que se va a hacer en julio y agosto. Es la que se va a hacer en julio y agosto, más que nada para que no nos joda mucho la lluvia y tengamos más o menos un ambiente más o menos estable. Posible solo... Estás planteando que en este mes terminemos el guión en la trama. Sí, fase 1 y fase 2 completas. O sea, no creo que... Esperamos no tardar mucho. La fase 2 del vestuario no creo que se vaya a tardar mucho. La fase 3 es la que más se va a tardar porque son las que más horas vamos a tener que grabar y tal. Es cuando vamos a meter más talla a la cámara de vídeo. Y la última, la fase 4, que va a ser la fase de edición, que es donde vamos a editar, ya sea en una casa o donde sea, junto con un ordenador de sobremesa y un portátil para... ¿Tú crees que se va a terminar para que Si no se termina, estaría en las últimas fases, pero... sería lo ideal? Pero si no se termina, se podría hacer un trailer y presentarle. Vale. Hacer un trailer o una demo o lo que sea. Una demo de combate o una demo de la primera zona, que decía de la idea. Vale. Podemos hacer un trailer en plan epic. Trailer, como el que, bueno, un trailer de un videojuego. Ya está. Explicar más o menos a grandes rasgos lo que va a haber en esa historia, la trama principal, cómo va a ser el juego, y ya está, explicar más o menos. Por lo demás no tengo más que decir hoy, es que no tenía nada preparado. Vale. Y eso es. Bueno, pues a ver, empecemos con lo que queríamos hablar. Me gustaría saber quiénes han traído cómics de estos, aparte de Maidarío. Tú, Gonzalo, ¿quién más? Tú también has traído, ¿no? Y todos son de vosotros y vosotros dos, nada más. Solo vosotros tenéis cómics occidentales. Nadie aquí tiene ningún cómic. Yo tengo aquí. Ahí empezamos a crear. Ahí, eso es una buena percha para un debate. A ver, Vale, o sea, que eso es lo que quería. el tema de hoy lo quería hacer porque hay gente aquí que piensa o que el manga se ha vuelto demasiado popular, demasiado moda, demasiado... Sí. Y ocurre lo siguiente, a mí me gustaría saber si de verdad es una moda o si de verdad sus características son únicas y están por encima o si igualan a las de cómic de toda la vida. El de toda la vida, ¿qué es un cómic de toda la vida? ¿Qué crees que es un cómic de toda la vida? Pues no le dije de toda la vida. El manga es un cómic de toda la vida de Japón. No, pero un cómic de toda la vida aquí en España. En España y en Europa. Un cómic de toda la vida. Lucky Luke. El Capitán Trueno. Bueno, nada. O sea, tenemos que en España... Pero esto es ya el lugar americano. De los que nos hablaban los padres cuando eran pequeños. Cuando éramos pequeños, Mortadelo y Filemón Todos los y Pizza. Captain Thunder. ¿Qué más? Asterix, francés. ¿Qué más? No, podrías englobar Ibáñez. Asterix es con X y aquí X. Cristian. Chris. Sí, Asterix. Pero ese Asterix
principio. Ya, después encima. Dime. Este es el 82, Pero primero vamos a hablar de aquí en España. Cristian. Lo que tenemos siempre aquí en España. Podrías englobar Ibáñez en general en vez de decir Pizape y tal. Porque está muerto de Lifinivoz y Pizape, Percebe, Rompetechos y muchísimos. El botón de sacarino. Es que todos los cómics famosos de España los he hecho Ibáñez. El Capitán Trueno, Pues Mafalda no lo hizo Ibáñez. Oh, pero bueno, Resulta ese era que brasileño. Ya. España tiene una tradición de cómics muy nacionales, o por lo menos europeos, ¿vale? Vale, pregunta a alguien, ¿Super López es de Ibáñez o no es de Ibáñez? Es de Ibáñez, creo. Vale, pero está claro que es España. No, no es que Ibáñez. No es. No me sonaba. Vosotros habéis leído alguna vez Marvel. No ver películas, leer Marvel. Cualquier cosa. Yo. ¿Qué habéis leído de Marvel? Spider-Man. Y estoy de varios de Spider-Man más. algún cómic de la Liga. ¿Hace cuántos años habéis leído un cómic? de Varios. Marvel? Hace mucho. Ayer. Ha hecho mucho. Es que ahora. Vale. O sea que los cómics de Marvel los leíais cuando teníais que edad más o menos, como tú ahora mismo. ¿Con qué edad más o menos? 10 años. 10 años. Sí, pero si ahora no puedo leerlo. Si nos ponemos a leerlos ahora, cuenta como ahora lo ¿A partir de qué fecha o de qué momento creéis que el manga entró en España con fuerza? 2000. 2000. No. En el 2000 fue el anime. Quitando Dragon Ball 1990. Quitando Dragon Ball que lo llaman. Dragon Ball no cuenta. Cuenta como dibujo, ¿no? Como No cuenta como... No cuenta Ibáñez tampoco cuenta. Vamos a ir por partes. A ver, silencio. Yo creo que tuvieron bastante influencia Naruto y todos estos animes así muy populares así. Digimon, sí, desde los A ver, vosotros. Pokémon, Sí, pero tendrá 4 o 5 años. A ver, yo lo que quiero llegar a... Lo que quiero decir es que si nunca hubiese llegado aquí el manga a Europa, si nunca hubiera llegado a Europa el manga, estos cómics que hay aquí, por ejemplo, pues hay muchos, si os dais cuenta, Marvel saca y sigue sacando un montón de cómics, puede que incluso más que la producción japonesa, puede que incluso más que la producción japonesa, muchísimos cómics. Y luego hay otros europeos que resulta que, por ejemplo, pues estos nuevos que son de Walking Dead, este que es muy antiguo, pues tienes un montón de adaptaciones de libros, o aquí tienes esto, que yo no hablo, adaptaciones de libros o películas a un cómic que no es oriental, ¿vale? Entonces la pregunta es la siguiente. Si nunca hubiera llegado el cómic manga a este país, ¿nos habríamos quedado con Rueda del Percebe, Ibáñez? ¿O habríamos cogido un poco de esto? Con internet es imposible que nos llegue. Me refiero a que el manga no hubiera esa difusión que Japón, mucha difusión internacional. Ten en cuenta, Manu, que el manga lo que se exporta es 5 veces más que lo que se importa, que lo que se consume en el propio país. Es decir, la industria del manga depende en buena parte del resto del mundo. Si no hubiese sido así, el manga no tendría el poder que tiene ahora. Y en cambio Marvel ya tenía mucho poder y mucha difusión antes que el manga, que cualquier producto la de manga. Entonces, el problema está en el siguiente. ¿Qué características, no voy a empezar con los comunes, con las grandes diferencias para que se sobrepusiera el manga a estos cómics? Porque en estos cómics necesitas saber todo lo anterior. Todo lo O anterior. sea, tienes que ¿Tú crees mirar que a si ver tú por coges, dónde empiezas antes de empezar. tú coges el 200 de Naruto y no te enteras de nada? Exactamente, pues sí. Igual, pero ese a lo mejor le tienes un poco más. Es que no es la coger cosa- el primero de esta colección, es coger el primero de esta colección, el anterior que tenía que ver con esto y el anterior a eso. Gonzalo. Es algo parecido a lo que he dicho, porque Naruto es Naruto. Y vale, hay 50 tomos, pues son 50 tomos de Naruto. Pero en cambio, luego, a lo mejor, de Thor hay miles de sagas, de Spider-Man hay montones de sagas. Yo cogí un cómic de Spider-Man y yo, oh, qué bonito, tal. Y cogí otro y era como... El dibujo, la historia, los malos, tal, no tiene absolutamente nada que ver uno con otro. ¿Algo más que decir? Entonces no se puede seguir una trayectoria. Darío. Que yo pienso que no es solo eso, sino que aportan algo distinto. Estamos acostumbrados a este tipo de cómic y de repente viene el otro que tiene una forma de verlo totalmente distinta. ¿A ti qué te gusta más? Sinceramente, ¿qué cómic te gusta más? No sé. ¿Te gusta más oriental, manga o te gusta más?
ejemplo, ¿por qué te decantarías? Si tú quieres un cómic manga y un cómic de esos, ¿por cuál te decantarías? Uno de esos, ¿por qué? Vale más dinero. Está más, no sé, va más con mi estilo. Algo sobre... Más colorido, más calidad, mejor trama, mejor Bueno, yo he guión. oído la mayoría de los mangas en el blanco y negro. Esa es otra cosa, yo me he dado cuenta, porque no lo sabía y que me corrijan, pero joder, todos los cómics que hay aquí son a color. No. La gran mayoría, vamos, la gran mayoría que Son 15 en una vez Y ese del año Patapum, Bueno, pero vale. Sí, sí, igual. y son de color. Tipo Mortadelo. Pero no sería mejor que lo estemos pasando. Sí. Así para que lo veáis un poco la gente. Si queréis pasar. Yo los he dejado aquí para que la gente confíe libremente y leyera. No robéis, bueno, yo desde aquí ya está. A ver, ¿por qué no se levanta la gente y que coja libremente? Porque son varios la gente. Dame el último, que me parece sexy. A ver, ¿qué es eso? Bueno, lo dejo aquí. Adina Sánchez con mi Bien. Bueno, la pregunta de oro, que es la más importante. Vamos a ver. ¿Es mejor el manga o es mejor el cómic este? Son diferentes. ¿Son diferentes? ¿Son diferentes? Vale, y una. Depende de cuál, hay mangas que Yo son creo una que mierda y hay ninguno es cómics que son una mejor que otro, mierda. es mejor a uno otro que otro. La historia. Sí, porque cada uno de Hay mangas que son buenísimos, mangas que son una mierda. Y lo Vale. mismo puede pasar con los cómics. Lanzo Sí, la está pregunta. bien, mejores o peores. Lanzo la pregunta. Ocurre que en los salones del cómic, muchísimos puestos de venta de cómics de este tipo se quejan, no solo se quejan, protestan enérgicamente porque el manga está absorbiendo todas las ventas y toda la fama de un salón del cómic. Y dicen incluso, han llegado a hacer protestas firmes a los organizadores para que, oiga, por favor, quitad un poquito de puesto al manga que ya os vale. Hombre, si hay Eso lo he llegado a Si hay ver. un expo cómic, es de cómic, no de Exacto. manga, para eso está Y resulta que no es de cómic. Ya. Que el 90% es manga. ¿Cuál es el problema? Fantástico con frase. Si quieres un dato, en Barcelona está el Japan Weekend, está el salón del manga y está el salón del cómic. Y el salón del cómic, manga tiene un rinconcito diminuto y el resto es todo... Merchandising. Sí, pero es que No, no, merchandising Ya, pero aquí en Valladolid, que solo hay uno. merchandising, lo que acaba de decir Gonzalo. No, pero no es... Eso lo puede decir Santas también. Pero el salón del cómic que yo no voy porque no me gusta cómo No es, te guste. es un rinconcito diminuto de manga. Y dentro del rinconcito de manga ya entra merchandising manga y entra todo... Yo fui al Expo Comic de Madrid. Bueno, en Madrid, estoy hablando de Pero Barcelona. es que el salón de Barcelona del cómic está a otro nivel que el de Madrid. Yo es que recuerdo que Ni fui al siquiera Expo Comic. 50-50 Yo te digo lo que sé, ¿vale? Vale, yo te digo lo que sé, que yo cuando fui al Expo Comic de Madrid me costó encontrar un puesto íntegro de cómic occidental. En Barcelona está Madrid. El de Barcelona es más Pero que quieren entender, no. Ah, claro, ahí está la pregunta. Bueno, espera, ¿Cómo? ¿qué quieres decir? ¿Que había muchos que eran mitad y mitad? O... No, que es que es verlo. O sea, tú cuando ves un Loberto ves uno. ¿Cuántos? No, sí, en el de Madrid. En el de Madrid este año todo era manga, casi todo. No había cosplay. ¿Cuántos Akatsuki ves en un salón? Yo he llegado a contar más de 40 Akatsuki. Ya, pero mira, Seguro que se ha repetido de... es que nada más Seguro que se ha repetido de tal. Acaban de decir una cosa. Acaban de decir que el cosplay es únicamente del cómic japonés. No. Hombre, ¿A es cuánta más gente has visto disfrazada de Superman? Lo que pasa. Pues lo ves, no. Spiderman. También es que llevar mallas y un tal. En el de Barcelona había un... Pero Había un Loberto, A ver, vamos a la pregunta. Yo creo que una de las grandes diferencias es que el cómic tradicional, que es estadounidense, no cambia sus protagonistas. No les cambia. O sea, van a estar con Batman, con Robin y con el Capitán América hasta el fin de los tiempos. Hombre, no vamos a hablar de DC Marvel porque son diferentes. Ya, pero le digo estadounidense. El Capitán América de ahora no es lo mismo. No hablo de lo que pueda ser la realidad, que es verdad que puedan cambiar. Hablo de la percepción de la gente. Ya, sí. La percepción de la gente es que, joder, es que siempre está Spiderman, es que siempre está Loberto, es que siempre está tal, y nunca cambia. Siempre son los mismos. Unos son zombies,
es la gente lo opina. No, Sí, no, verdad, no, luego hay- no, yo Vale, a ver, hasta donde yo leí de Marvel, hay muchos superhéroes que están muertos, ¿eh? ya, Pero luego o sea, que no digo lo que yo pienso, digo la gente lo que dice, exacto, sí, En la siguiente sala. Que yo creo que la cuestión aquí de fondo entre cómic y manga es más el segmento al que va dedicado. Además bien al segmento que va dedicado. Sí. Porque, por ejemplo, estamos viendo que mucha gente, por ejemplo, va haciendo el manga, pero mucho público joven nuevo se va iniciando. Y ese tipo de público no tan joven yo creo que no se inicia en el cómic. Sí. Son gente distinta y gustos distintos. Recuerdo que vi un documental, un reportaje fue sobre que había un hombre de unos 50 años que decía, a mí lo que me ocurre es lo siguiente, este cómic va a perdurar siempre, en cambio esto del manga lo veo como una moda pasajera. Es lo que llegó a afirmar. ¿Creéis que es verdad eso? A ver. Yo creo que el manga en sí no, pero las historias de manga sí. ¿Sí? Spiderman lo va a recordar todo el mundo. ¿Sí? Igual le han dado la vida. Sí. ¿Creéis que va a Pero era una serie bien mala, Sí. la tenemos nosotros. Creo que el único icono... Muchas series no han vestido de Naruto, pero Spiderman va a ser siempre el mismo. Ah, te digo, creo que el único icono oriental que se va a recordar siempre es Goku. Aparte de él, Doraemon para los niños, yo creo. Yo pienso que la tendencia que tiene el cómic occidental es a coger pues, las distintas historias que van surgiendo y uniéndolas en una misma trama. Porque si os dais cuenta, la Civil War, la invasión secreta, la serie de Asgard, todo eso son una misma trama y incluyen a todo el mundo Marvel prácticamente. Y... Jesus Christ. ¿Qué pasa? Tú que cada actividad. Tú siempre, macho, siempre llegas a esta cara. No sé qué te pasa, macho. Vale. Los mangas mantienen la independencia, entonces hay 1000 millones de historias distintas y puedes elegir. Y en el manga hay más historias que elegir. Sí. Pero eso también... Se saca en un mes, o mínimo, que aparezca de Marvel todo. Adiós. Otro problema que hay con el manga es que hay bastantes mangas que dejan bastante que desear la calidad. Está bueno, pero eso es como todo. Pero también hay mangas que Mierda y todo en todas partes. Claro, entonces vale que sean siempre las el dibujo de Hans está muy currado. Ya no digo solo el dibujo, digo en general. El manga es mucho más... No va para el sol, eso es lo que otra cosa. A ver, silencio. El saturamiento del moe también. El saturamiento del moe y el fanservice y todo lo que queráis. Eso cansa. Va a acabar pasando factura y bueno, ya lo sabéis, todos lo sabemos. De serie nueva, hay una serie de colegialas nueva y que tiene chicas lolis y no tiene nada. Sí, una de pelea. Eso es algo que siempre va a pasar con Algo que pasa también en el manga es que cualquiera puede ser mangaka y editar. Y hay gente que tiene un dibujo que apesta y una idea que apesta. Marvel siempre es Marvel, elige buenos dibujantes que tienen un stand. Tienen un stand y entonces Marvel te garantiza algo bueno. Cualquier manga no tiene por qué ser bueno. También depende de dónde elija. ¿Quién discrepa de eso? ¿Quién discrepa de eso? ¿Tú algo? Creo que estamos enfrentando un autor muy reconocido del cómic occidental contra todo el manga global. También hay mucho más cómic occidental que no es Marvel. Ahí tenemos... Marvel no es un creador, son varios. Son varios.